Buenas noches, señoras y señores, ilustrísimos académicos. Tenemos hoy con nosotros a don Miguel Ángel Balmaceda Rosa, que va a ser conferenciante y presentador de su libro, llamado Algunos aspectos de la carpintería patrimonial de Écija. La Academia no podía ser ajena al premio que ha recibido Miguel Ángel Balmaceda Rosa y ha querido de alguna forma estar con él y poner en valor el importante premio que ha tenido en patrimonio de la arquitectura o en carpintería patrimonial. Es el premio Driehaus a nivel internacional y va a ser presentado por el ilustrísimo señor vicepresidente de esta academia, don Fernando Martín San Juan, que también ha recibido en el año 2020 el Premio Internacional de Nuevas Arquitecturas, Rafael Manzano, pero una afonía no le ha permitido estar hoy con nosotros. Por lo tanto, hará la presentación de nuestro ilustre invitado, el ilustrísimo señor don José Luis Jiménez Sánchez Malo. Tienes la palabra. Como nos ha puesto en antecedente la presidenta, le pongo voz a Fernando Martín San Juan por el padecimiento que tiene de garganta. Comienzo su presentación. Era allá por el año 75 del pasado siglo la fecha en que acudí al estudio del maestro Antonio Balmaceda, hijo de carpintero, padre de nuestro autor y mejor persona, para hacerle una consulta sobre el dimensionado de unas puertas para un futuro trabajo. Yo era un joven arquitecto novato recién llegado de Barcelona, terminada la carrera con 25 años, y Miguel Ángel, vástago de la tercera generación de los Balmaceda, junto a sus hermanos, formaba un nutrido ejército de aprendices a los que desde entonces se les notaba una destreza y una disciplina encomiables, fruto sin duda del respeto y admiración que siempre profesaron por su padre y maestro. Miguel Ángel, con 12 años, barría, enderezaba puntillas, hacía cola y ordenaba la carpintería, además de dar sus primeros pasos en el complejo oficio de carpintero y ebanista, en el que con los años ha alcanzado las máximas cotas de maestría artesanal. Desde aquella época hasta la actual, he tenido una relación constante con aquella mítica carpintería, siendo Miguel Ángel uno de mis más notables colaboradores a lo largo de más de 4 décadas, formando parte del grupo de artesanos locales a los que considero necesarios para el éxito en el resultado final del proceso constructivo. En este caso, relacionado con la carpintería patrimonial, así como con trabajos de singularidad, en los que además del conocimiento teórico práctico aprendido en las escuelas de arquitectura y restauración, se hace indudablemente necesaria la información que se desprende del discurso empírico, de la experiencia contrastada y de la praxis real sobre la materia que estos profesionales aún poseen. Y digo aún, aprovechando esta docta doctrina desde una posición en la que me encuentro afín, y es la de arquitecto gremialista, para considerar que se hace necesaria una reflexión por parte de los arquitectos existentes y de nueva hornada, en el sentido de considerar a los artesanos de los distintos oficios como verdaderos aliados para mejorar el resultado final del proceso constructivo, trabajando codo con ellos en la búsqueda de la solución que la obra demande. Sin esa conjunción cotidiana, los maestros artesanos estarían llamados a desaparecer, cosa que en cierta medida, imperdonablemente, está ocurriendo. Siguiendo con el perfil de nuestro autor y pasado el periodo de aprendiz de carpintero infante, continúa compatibilizando el aprendizaje con los estudios preuniversitarios de bachiller superior. La incorporación profesional definitiva a la carpintería y firma Balmaceda la hace con 18 años. Formación, trabajo, responsabilidad y, por qué no, ambición para ser alguien dentro del gremio, impulsan de continuo a Miguel Ángel, quien intercala cursos con abundantes lecturas, estudios e investigación,
con una curiosidad sin límite por todo cuanto atañe al ancestral oficio. Impulsado por su amigo, el catedrático y académico don Marcelino Fernández Piñón, se inicia en el campo de la escultura no figurativa y con trabajo realizado exclusivamente en madera llega a exponer, además de en la Galería de Arte Contemporáneo del arquitecto Martín San Juan, en el Palacio de Santa Ella, sede actual del Tenis Club, el año 2009, en la muestra antológica denominada Exacto, compartiendo cartel con el catedrático y auspiciado por esta Real Academia Luis Vélez de Guevara. En 2011 es reconocido por la Junta de Andalucía como maestro artesano en los oficios de ebanistería y artesonado mudéjar, con la inscripción 41/060001, es decir, la primera inscripción en esta especialidad. En el apartado asociativo se incorpora la actividad de defensa del patrimonio de la Asociación de Amigos de Écija, desarrollando el cargo de vocal y luego el de vicepresidente. Durante este tiempo dirige las publicaciones de las carpetas patrimoniales tituladas Puertas de armario y Cierros de madera, dejando muestras evidentes de su rigor y conocimiento sobre la materia. En esta misma línea de investigación cabe destacar la redacción en 2012 del libro Restauración de estructuras del retablo mayor de San Francisco en Écija, presentado en el mismo templo en un acto organizado igualmente por la Real Academia y editado por la Fundación Cajasol. Le siguen otros informes técnicos relevantes sobre el patrimonio ligneo, referente a un magnífico taugel en el Palacio de los Pinelos en Sevilla, en colaboración con el arquitecto Martín San Juan. Inicia, dando continuismo a su anterior relación con el catedrático Fernández Piñón, desafortunadamente desaparecido, un arduo trabajo de investigación artística y colaboración con el escultor entallador Rafael Amadeo Rojas, los prestigiosos pintores locales Jiménez Sánchez Malo, Paco Mata y el arquitecto que os habla, participando con una obra de concesión contemporánea denominada Paduc, en la muestra y catálogo Interpretando a Murillo, aglutinadora de la expresión artística sijana, en 2018, con motivo de la celebración del 4º centenario del nacimiento del universal pintor sevillano, llevada a cabo en el Palacio de Benamejí y posteriormente en la Casa de la Provincia de Sevilla, y organizada ambas, así como la edición del catálogo, por la Real Academia Vélez de Guevara. El pasado año 2019 recibe el premio Richard Driehaus de las Artes de la Construcción en la categoría de Trabajos de la Madera. Se trata del máximo galardón en la materia que se concede en la actualidad en su modalidad, siendo el ámbito que abarca el correspondiente a toda la península ibérica, es decir, España y Portugal. En octubre de 2019 es invitado como conferenciante al Seminario Internacional de Nueva Arquitectura Vernácula que se celebró en el aula magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, cubriendo la totalidad de la tercera sesión y debate, denominada Oficios tradicionales de la construcción y la continuidad de la arquitectura vernácula, y compartiendo cartel con el también invitado arquitecto ecijano Fernando Martín San Juan. Si bien el año 2007 Antonio Balmaceda Rodríguez, padre de nuestro conferenciante, recibió el primer diploma acreditativo otorgado por la Asociación de Amigos de Écija de Artesano del Año, inaugurando esta modalidad de reconocimiento, 12 años después, este 2020, la citada asociación concede el máximo galardón a don Miguel Ángel Balmaceda Rosa. Hoy Miguel Ángel, y desde el análisis práctico y a la vez técnico que le caracteriza, nos desmenuzará en imágenes, bocetos y dibujos un recorrido sobre una carpintería que él, de forma solidaria con nuestras señas de identidad, considera en primera instancia un legado heredado, el cual estamos obligados a preservar.
comienza definiendo aspectos significativos de este oficio y sus variantes. Carpintería de lo blanco, de lo primo y de lo prieto, en función de los tipos de maderas usadas y de los objetos realizados con ellas, así como el gremio que las controlaba y sus prototipos, deteniéndose en la relevancia del siglo XVIII y el auge de la nobleza y la Iglesia como clientes preferentes, prestando gran atención al conocimiento de la geometría y el dibujo como vehículos de expresión entendibles por todos. A continuación les dejo con la descripción exhaustiva de nuestro maestro artesano, Premio Nacional de las Artes de la Construcción 2019, Miguel Ángel Balmaceda. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra don Miguel Ángel Balmaceda Rosa, Premio Nacional de las Artes de la Construcción 2019. Tiene la palabra. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Mis primeras palabras son de agradecimiento a esta Real Academia por invitarme a su tribuna para hablar de mi trabajo diario, tema que me atrae y me apasiona. Exposición que tenemos programada para el pasado día 19 de marzo, festividad de San José, patrón de los carpinteros. Pero los acontecimientos sufridos nos obligaron a posponerla hasta hoy. Muchas gracias. Al ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, del mismo modo, quiero agradecerle sus palabras. Deseo resaltar que desde mi niñez y en mis inicios acompañando a mi padre y maestro Antonio Balmaceda Rodríguez, siempre hemos mantenido una gran relación profesional y que su magisterio me ha aportado y me sigue aportando vastos conocimientos que sobrepasan los meramente técnicos. Abordaré en mi intervención algunos aspectos de nuestra carpintería artística, no limitándome a la teoría, sino que profundizaré en el tema práctico, que es el que verdaderamente me atañe. Nos encontramos ante un legado heredado que estamos obligados a preservar y que sin lugar a dudas enriquece nuestro rico patrimonio. Constituye esta herencia obras de arte que no siempre han sido consideradas en todo su conjunto, pues piezas singulares, tales como puedan ser los artesonados, datados entre los siglos XIV y XVI, o las puertas dieciochescas, bien con orejera o sin ellas, han pasado inadvertidas a estudios específicos en el transcurso del tiempo. Puertas que ostentan 300 años de pervivencia y que hoy día continúan realizándose en Écija, utilizando las mismas técnicas constructivas que en sus inicios. Caso que no ha ocurrido con los artesonados. Bien es verdad que a principios del siglo XX, la arquitectura regionalista, representada por Juan Talavera, José Piau y Aníbal González, se ocupó de hacerla renacer, dando un lugar destacado a una carpintería similar a la nuestra. Comenzaré enumerando los distintos elementos creados tanto por la carpintería de lo blanco como por la carpintería de lo primo. Aclararé que dentro de la carpintería de lo blanco se encontraban incluidos los geométricos y laceros, que eran los carpinteros encargados del diseño, trazado y ejecución de los artesonados, y de otras obras de apoyo a complejas soluciones arquitectónicas, como por ejemplo las bóvedas. La carpintería de lo blanco debe entenderse como un elemento más en el proceso de creación arquitectónica, donde hay que resolver la coexistencia de la función y de la forma con la estructura y la decoración. También acogía a los carpinteros de afuera, cuya función era la ejecución de armaduras, sin decoración alguna, denominadas llanas. Y por último, los carpinteros de tiendas, encargados del trabajo en el taller y de realizar puertas, entre otras labores. La denominación de lo blanco proviene del uso de maderas procedentes de árboles de coníferas blancas, a diferencia de los carpinteros de lo prieto que obraban en carros, ruedas de molino y todo tipo de elementos relacionados con la agricultura, y que utilizaban madera frondosa, dura y negra, de ahí su nombre. La carpintería de lo primo estaba formada por los ebanistas, ensambladores y los entalladores. Los primeros tenían el cometido de realizar mobiliario noble. Los ensambladores labraban altares y retablos, y los entalladores, junto a ensambladores y ebanistas, realizaban las tallas y esculturas, así como la sillería de coro. Cabe reseñar que los coros exijanos han sido ampliamente estudiados por el doctor en Historia del Arte, don Antonio Martín Prada, tanto los nuestros como los más relevantes de la provincia de Sevilla.
Esta clasificación del oficio, como bien explica la profesora doña Mercedes Fernández Martín en su libro El arte de la madera en Écija durante el siglo XVIII, tiene su origen en el gremio de la carpintería, que alcanzó una gran relevancia durante dicho siglo en Écija, y que se regía por las ordenanzas de Sevilla, promulgadas poco tiempo después de las de Granada, y que fueron establecidas tras la reconquista de la ciudad. El gremio se ocupaba de la regulación del aprendizaje, del ingreso de sus miembros a través de exámenes y de otras actividades, así como del acopio y distribución de las maderas y demás materias primas. Volviendo a los elementos que se crean por los distintos especialistas de la carpintería para complementar las estructuras arquitectónicas, pueden estos resumirse de un modo genérico en los siguientes apartados. Puertas y ventanas para cerramientos de huecos. Cierros de maderas de balconada. Escaleras, abarcando un conjunto compuesto por las escaleras propiamente dichas, huellas y tabicas, mampellanes y barandillas o balaustradas de protección. Cubiertas y artesonados, incluyéndose aquí sus distintos tipos, así como las cerchas o cimbras. Cargaderos decorativos y funcionales, formados por canes, zapatas, ácenas y vigas. Suelos de pisos entarimados. Forrados ornamentales de paramentos verticales y retablística y mobiliario eclesial y litúrgico. Me voy a centrar en el primer punto del grupo en el tema de las puertas, prestando especial atención a las puertas del siglo XVIII. Deseo resaltar la relevancia que ostentan en el panorama nacional y el interés mostrado por profesionales de fuera de nuestra frontera, concretamente orientales, cosa que recientemente he podido constatar. De igual manera, he tenido la oportunidad de colaborar en su difusión y puesta en valor en la Universidad Politécnica de Madrid. No quiero olvidar hacer una mención al segundo punto que versa sobre cubiertas y artesonado, en el sentido de que también disponemos de un gran número de estos bellos elementos y que, dada su importancia artística y patrimonial, expondré en una visión mínima. Sin lugar a dudas, merece un análisis en exclusiva. Los antecedentes resaltan que en Écija siempre hubo una gran tradición en la carpintería. Como sabemos, estuvo ocupada por los árabes desde el año 711 hasta el año 1240, cuando fue liberada por el rey Fernando III el Santo. Pero será en el siglo XVIII, y debido al gran desarrollo económico que experimenta la ciudad, cuando la nobleza esté en condiciones de afrontar obras de gran envergadura en sus casas y palacios, que unido a las construcciones realizadas por la Iglesia en parroquias y conventos, otorgarán a la ciudad la fisonomía barroca que perdura hasta nuestros días y por la que es conocida. Lo anterior, junto al terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del año 1755, que provocó multitud de daños en un sinfín de edificios civiles y religiosos, constituyeron las causas primordiales para que este siglo fuera esplendoroso en obras y actuaciones que derivaron en un nuevo panorama urbano. Todas las restauraciones como las nuevas construcciones requerían de una gran cantidad de oficios, canteros, herreros, albañiles, pintores, carpinteros, etc., para poder acometer los trabajos. En las obras religiosas, numerosas capillas se emprendían bajo el mecenazgo de la aristocracia de la ciudad, algunas de ellas conocidas aún por el nombre de su patronazgo. Estos hechos impulsaron la especialización y crecimiento técnico-artístico a un grado superlativo de los distintos oficios que intervinieron. En mi opinión, el que más evolucionó adquiriendo un nivel estético inusual fue el oficio de la carpintería. Tal es así que estos artesanos fueron reclamados por toda la campiña, donde dejaron grandes muestras de su trabajo. Valga como ejemplo la saga de los González Cañeros y sus trabajos en la ermita de Nuestra Señora del Valle, en la localidad cordobesa de Santaella. En Écija continúa hoy en día una gran tradición del oficio, donde los conocimientos han sido transmitidos durante generaciones y heredados de padre a hijo, como es mi caso, ya que conformo la tercera generación. Los conocimientos de una geometría básica suponen un factor importante en el desarrollo de este tipo de trabajo, sobre todo para el ordenamiento y distribución de los diversos elementos, tanto en el plano como en el espacio, mediante el dibujo. Difícilmente se podría entender unos mínimos principios de geometría sin el uso del dibujo para materializar cualquier proyecto de carpintería.
Así es que el dibujo se presenta como la herramienta principal al iniciar cualquier trabajo de esta tipología. Se convierte en el lenguaje universal fácilmente entendible por todas las personas, que de alguna manera se encuentren inmersas en el proyecto, incluyendo a los promotores. Estos planos se complican cuando se trata de diseñar una estructura espacial, como pueden ser cubiertas o artesonados. Aquí los conocimientos se tecnifican y quedan reservados para la cúspide del gremio. El carpintero de la época adquiere esta formación en el taller por transmisión oral y de modo empírico. Se utilizan modelos rudimentarios para la obtención de cartabones de armar que definen los ángulos en los encuentros, cuyos errores mínimos solventan las necesidades de trazado y ejecución. Los cartabones serán fundamentales y se convierten en herramientas de primera mano para la realización de las estructuras espaciales, como más adelante se verá. Desarrollando el primer punto, en el capítulo de las puertas, las que adquieren mayor relevancia son las de orejeras, las de armarios, concibiéndolo como si de puertas de paso se tratasen, y las tacas conventuales, que son armarios pequeños empotrados en el muro, similares a las alacenas. No por ello se debe olvidar los portones de ingreso o de calle, los portones de zaguán o segundas puertas, los canceles de iglesia y ciertas tipologías de ventanas y balconadas. De todas ellas daré alguna pincelada más adelante. Podríamos decir de las de orejeras que son puertas al uso, compuestas de bastidor o marco y hoja u hoja batiente. Hasta aquí todo dentro de lo común. Describiré ahora sus características y peculiaridades. El bastidor se conforma con unas escuadrillas de tamaño importante que oscilan en torno a 12 centímetros de ancho y alcanzando grueso de hasta 9 centímetros, ya que se trata de marcos directos y suelen ir colocados en muros, rasantes a la cara anterior del mismo. En esta, su cara principal lleva un moldurado tanto en arista como en su plano, dejando aquí una entrecalle plana y foseada que a veces puede ir duplicada y que después describiremos. En los vértices de unión de las piernas con el cabezal o dintel del bastidor surge la primera singularidad, pues se crean unas prominencias o apéndices de diseño geométrico. Estos modelos pueden ir desde un cuadrado perfecto a cualquier otra figura de corte rectilíneo o mixtilíneo que el artesano pueda imaginar. Lo mismo puede suceder en el centro del cabezal del bastidor, si bien aquí predominan los de corte mixtilíneo. Los primeros reciben el nombre de orejeras y los segundos, que son los centrales, se denominan copetes. En todas las figuras creadas surgen unos vacíos centrales en los que se aloja un cuarterón o casetón, que pueden ir fresados o tallados. El grueso de estos cuarterones oscila en torno a 2,5 centímetros en los modelos fresados. El fresado característico se compone de una moldura perimetral, formada por un friso, un listel y una media caña. Cuando el cuarterón es tallado y dependiendo del diseño puede necesitar más grueso. La talla en los cuarterones de las orejeras suele ser simétrica y de muy variado diseño. Todos estos esornos, tanto orejeras como copetes, continúan con el mismo moldurado en arista y plano que el bastidor sobre el que han sido acoplados. Las escuadrillas en cuanto a grosor se reducen normalmente a 1/3 del total del bastidor, es decir, estarán en torno a 3 centímetros, y mantienen el mismo ancho que este. Son meramente decorativas y no se desempeñan función estructural alguna. Existen modelos evolucionados en los que las orejeras son sustituidas por un inmenso y rico copete, que además de cubrir todo el dintel, se deja caer por los laterales hasta una determinada altura. Su trazado suele ser mixtilíneo y su decoración a base de roleos, volutas, exhaustivas tallas y rocallas. Una buena muestra de ello lo tenemos en este Palacio de Medina Mejí, en la puerta de acceso al patio de columnas bajo la escalera imperial. También es un ejemplo de calidad la puerta lateral existente en el zaguán del Palacio de Almenara Alta. Pero quizás las dos puertas idénticas colocadas en el crucero de la iglesia de San Gil se encuentren dentro de los máximos exponentes en esta tipología, pues además del rico copete ornamentado, su motivo oval recoge unas pinturas con autoría de Alejo Fernández. Otra particularidad de esta carpintería es el hecho de que el tapa-junta no existe como tal. En la arista que se une con el paramento de la fábrica se suele acoplar una moldura de tipo baquetón, recorriendo todo el contorno o perímetro exterior, rebajada y fijada sobre el bastidor o marco antes de su colocación en obra. Dicho bastidor, al ser recibido en obra, deja la moldura hundida sobre la pared el grueso del revestimiento del mortero.
En ocasiones esta moldura es compuesta y alcanza un gran volumen, provocando que el bastidor y la puerta queden en un segundo plano respecto al muro, lo que le otorga una gran vistosidad. Una vez descrito el bastidor, nos centraremos en las hojas o puertas propiamente dichas. La hoja se forma con un armazón o estructura y cuarterones. El armazón lo componen una serie de maderas, cada una con su ubicación y su nombre específico, que pasamos a nominar. Largueros o cercos y peinacería en general, compuesta de caberos, contracaberos y peinazos. Los largueros o cercos son las maderas dispuestas verticalmente en los extremos del ancho de la puerta y que coinciden en longitud con el alto de la misma. Su escuadría será variable, según se trate de un modelo de puerta jonquillada o achaflanada. Esto se aclarará más adelante. Cada puerta llevará dos cercos, uno izquierdo y otro derecho. Los caberos son las maderas colocadas horizontalmente en los extremos del arco de la puerta y su longitud es coincidente con el ancho de la misma. Cada hoja llevará dos caberos, un cabero bajo, el más cercano al suelo, y un cabero más alto, el más lejano. La unión de los cercos con los caberos forma los límites y contornos de la hoja. Los contracaberos los forman el conjunto de maderas dispuestas horizontalmente y comprendidas entre los caberos, y siempre que tengan la longitud coincidente con el ancho total de la hoja o puerta. Estos en sí mismos son variables en número y va a depender del modelo o diseño de la hoja. Y por último, los peinazos, que son todas las maderas dispuestas tanto horizontal como verticalmente o cualquier otra disposición o geometría requeridas por el trazado y que sirven como nexos de unión entre el resto de elementos y entre ellos mismos. Su número también va a ser muy variable dependiendo del diseño. El grueso de las escuadrillas oscila en torno a 4 o 5 centímetros y van a ser coincidentes en todos los elementos que conforman la puerta, salvo en excepcionales ocasiones como ocurre en el armario existente en la dependencia que fue sede de esta Real Academia en el Palacio de Peñaflor. En esta ocasión se reduce el grueso de la peinacería para alojar un diseño de la acería en su cara interior. En cuanto al ancho, su medida coincidirá por grupo, es decir, los cercos serán iguales, oscilando habitualmente en torno a los 10 centímetros. Los caberos serán de igual medida que los cercos siempre que sea el modelo ajunquillado. Si se trata de un modelo achaflanado, estará en torno a 17 centímetros el cabero bajo y a 10 centímetros el cabero alto. Los contracaberos junto al resto de la peinacería suelen tener en torno a 7 centímetros. El armazón de esta tipología de puertas nos va a mostrar una peculiaridad en su estructura respecto a una puerta común, y es el hecho de que anverso y reverso sean diferentes. El anverso cara principal nos mostrará los motivos geométricos proyectados, mientras que en el reverso, otras dos, veremos la estructura propiamente dicha, formada por los diferentes elementos que las constituyen y sostienen, habitualmente terminada a canto vivo y sin moldura alguna. Difícilmente encontraremos alguna puerta de época que no esté realizada bajo estas premisas, algo que no podemos decir de algunos trabajos contemporáneos. Una vez conocidos los diferentes elementos estructurales, hablaremos de los distintos tipos y diseños. La mayoría de ellos no cabe duda que provienen y son reminiscencias del mudéjar. Don Fernando Chueca Goitia dejó dicho: el genio de España no es barroco, sino antes bien mudéjar. Es algo evidente, pues solo hay que recordar los motivos geométricos predominantes en los diseños: estrellas de 8 puntas, de primer y segundo cruce, en los que se proyectan sus lados, dando lugar a brazos que configuran ruedas de lazo y derivaciones de ellas. Suelo yo decir que estos modelos están tomados o son los herederos de los almizates de los artesonados. El almizate o arneruelo es el plano horizontal ornamentado en los artesonados. Este tipo de puertas no deja de ser paramentos verticales procedentes y basados en ellos. La importante y larga tradición mudéjar va a dejar sentir sus influencias de forma particular en el 700 astigitano, por lo enraizado de aquellas formas moriscas y por la adaptación que el barroco andaluz hace en general de lo hispano-musulmán. Palabras del catedrático don Gerardo Pérez Calero. También la profesora doña María del Carmen Fraga González, en su obra Arquitectura en la Baja Andalucía, habla del estilo barroco mudéjar. Lo describe como la función de un legado tradicional con las nuevas manifestaciones artísticas en auge.
Los diseños quedan diferenciados según el número de compartimentos o registros que conforman la hoja de la puerta. A mayor número de ellos, mayor riqueza ornamental. Estos compartimentos pueden ir jerarquizados. Si es así, el de mayor entidad siempre lo encontraremos en el centro geométrico de la puerta. En cuanto a números variables, pero los más habituales son de un centro y de 3 centros, pudiendo alcanzar los 5 centros. También encontraremos modelos en los que el diseño sea un todo, es decir, una geometría continua en el plano comprendido entre caberos y cercos. Entre los motivos empleados de modo primordial para diseños de compartimentos centrales se encuentran las estrellas de 8 puntas, tanto de primer cruce como de segundo. También las de 6, pero menos habituales, aunque este motivo sí es muy usado cuando se cubre todo el plano. Se trata de la geometría continua que antes aludía, por lo que la puerta aparece como una sucesión continua de estrellas insertadas en una trama triangular. También encontraremos centros con motivos mixtilíneos, en el que el cuadrado se le sobrepone un círculo, o centros de cuadrados perfectos, o centros de rectángulos. En ambos casos se pueden acabar los vértices en arcos de círculo, con lo que se le da una mayor belleza. Los centros compuestos se dan en aquellas hojas en los que llevan un sobreancho y es necesario una ampliación para cubrir el plano. La destreza del carpintero creador muestra modelos con diseño de máxima complejidad y no solo ya en el trazado. La materialización de estos diseños exquisitos requiere la habilidad de manos expertas que resuelvan los retos inusuales de ejecución a los que se enfrenta. Una característica mayoritaria de los trazados es la simetría que guarda el plano respecto a un eje imaginario tanto vertical como horizontal. Las uniones entre los diferentes centros que configuran la puerta pueden llevar fajas de cuarterones, de diseño vertical o apaisado. Esto será en función de las medidas de la puerta y del número de motivos utilizados, pero sobre todo buscando siempre una proporción y un equilibrio en el conjunto. Se aprecian diseños en los que se ha recurrido a la utilización de cánones, tales como pueden ser la proporción áurea o la proporción cordobesa. Todo el armazón, como veíamos, cercos, caberos, etc., pueden llevar una moldura solo en arista y en este caso siempre es un chaflán. A este tipo de puertas se le denomina chaflanada. O bien puede llevar la moldura tanto en arista como en el plano en su cara principal, dejando una entrecalle plana central, al igual que nos ocurría en el bastidor, y a este conjunto de puertas le llamamos ajunquillada. El sistema constructivo de unión de las primeras se realiza mediante aboquillados simples o contrachaflanados en la segunda. Los acoplamientos se realizan por medio de aboquillados a la gitanilla. El aboquillado no deja de ser la denominación que recibe la técnica que resuelve los encuentros de los moldurados en las uniones de los distintos elementos que constituyen el armazón de la puerta. La configuración del armazón con las distintas maderas se materializa a través de acopladuras y espigas, que se verán acuñadas y atarugadas en sus encuentros con los cercos. También decimos que las puertas se componían de cuarterones. El armazón va dejando unos huecos coincidentes con las figuras determinadas en el diseño, al igual que nos ocurría con las orejeras. Las distintas maderas que conforman estos huecos llevarán unas acanaladuras en su canto para el alojamiento de los cuarterones. Estos pueden ser fresados o tallados en todo su conjunto, o bien los centros solo tallados y el resto solo fresados. El grueso constante de los cuarterones fresados es de 2,5 centímetros y en los tallados y según el diseño de esta puede incrementarse. La madera utilizada normalmente en este tipo de trabajo suele ir combinada, siendo de diferentes especies, la usada para el armazón a la usada para los cuarterones. Si en el armazón se utiliza la madera de pino Flandes, lo habitual es que los cuarterones vayan en madera de cedro. Si por el contrario se utiliza la madera de pino tea para el armazón, los cuarterones se realizarán en madera de roble. Los bastidores o marcos serán acorde a la madera utilizada en el armazón, salvo en los cuarterones de las orejeras que irán acorde a los cuarterones de la puerta. Estas suelen ser las combinaciones habituales en la carpintería cijana, sin menosprecio de encontrarnos alguna variante en la que solo se ha utilizado madera de pino Flandes o de pino tea para todo el conjunto. Las puertas descritas pueden llevar
el bastidor sin orejera ni copeta alguno, manteniendo su diseño escueto, lo que para mi gusto les resta elegancia. Creo importante resaltar dentro de este capítulo las puertas de orejera del Palacio de los Duques de Almenara Alta, debido a su rareza y peculiaridad. Se tratan de puertas policromadas, con la particularidad de que el armazón alberga tableros que establecen planos lisos en su cara principal. En ellos se muestran pinturas de motivos religiosos y profanos de un gran valor artístico. Una tipología singular dentro del apartado de las puertas son las llamadas capuchinas, propias y mayoritarias de este palacio de Benamejí en el que nos encontramos. Su morfología, en cuanto a bastidor, es idéntica a lo visto. La hoja se caracteriza por tener un armazón de retículas de combinaciones diversas. Los elementos que lo componen, cercos, caberos, etc., mantienen las mismas escuadrillas que las puertas achaflanadas. Se caracterizan por llevar un doble agramilado contorneando a los cuarterones en su anverso. Estos son completamente lisos y quedan en el mismo plano que el armazón por su cara principal, enrazadas a rostro, a los rozos, como bien define el arquitecto don Fernando Martín San Juan en su libro Museo Histórico Municipal Siglo XXI. Por el trasdoto de la peinacería, junto con los cercos, aparece con sus aristas interiores achaflanadas. Nos encontramos con otra variante de la carpintería sijana a tener en cuenta. Se trata de las puertas mudéjares atajuereadas. Para don Leopoldo Torres Balbás, el mudéjarismo persistió durante siglos a través de múltiples manifestaciones artísticas, esperando el momento para crear un nuevo barroquismo. He aquí la muestra. Este tipo consiste en puertas con un armazón de sostén. Normalmente su diseño es una retícula dispuesta de manera ortogonal por el trasdós y un plano liso por su anverso, y a veces por su reverso cuando el diseño se realiza a doble cara. En este plano, mediante taugeles, que son las tablillas agramiladas que constituyen la lacería, aparecen los diseños geométricos conformados por las ruedas de lazo o alguna otra traza derivada de ellas. De manera que originan los distintos elementos que se presentan en los artesonados realizados por la carpintería nazarí, sinos, zafates, candilejos, etc., y que normalmente cumpliendo el dictado de cuerda y calle. Es decir, la calle o distancia de separación entre las cintas o cuerdas se corresponde al doble de ancho de la misma. Hablando de artesonado, mientras que en la carpintería castellana toda la armadura es estructural, incluida la ornamentación, en la nazarí hay una armadura previa oculta, que es la estructural, y que se cubre con tableros planos en los que mediante taugeles se realizan los distintos diseños geométricos. De aquí surgen las puertas atajuereadas. El sistema de cuelgue de las puertas en el marco para su apertura es también muy peculiar. Se realiza mediante nudos capuchinos o de capirote y nudos culomonas. Se trata de elementos de forja en hierro dulce que se disponen en las aristas verticales de contacto y giro entre puerta y bastidor. Tales elementos permiten ser revitados por la cara opuesta a su colocación. Este herraje, salvo en restauración, está en desuso, debido al daño que provoca tanto su anclaje como el posterior revitado. El cierre es otro elemento singular. Hablamos de un picaporte de forja, al que llamamos frailero, colocado sobrepuesto por la cara posterior de la hoja. Lleva incorporado una guarda que sobresale del ancho de la puerta, que además le permite su giro, y que dejando el manubrio en forma de llave por la cara anterior permite su apertura. Se aloja en una pechillera colocada en el bastidor. En cuanto a la entrecalle plana de la que hablábamos, tanto en el bastidor como en el plano de las puertas ajunquilladas, se creaba con la intención de pintarlas, bien en negro de humo o en negro de pez, para resaltar los motivos de las puertas. Existe una variante especial dentro de los armarios, que es necesario resaltar. Se trata de las tacas. Estas son de procedencia conventual y eran comunes en las congregaciones religiosas, asentadas en gran número en la localidad en aquella época. Se utilizaban para guardar los enseres de los miembros de la comunidad. Tal es así que en las iglesias exijanas se disponen unos cuartos en que sus muros acogen una sucesión de estos elementos, normalmente del mismo modelo, y que se conocen por sala de taca. Se muestran en la sacristía como armarios auxiliares y también es común su colocación en las capillas bautismales, donde suelen aparecer pareadas
y estaban destinadas a guardar los santos óleos. Las tacas no se abren hasta el suelo, podríamos decir que se asemejan a las alacenas. Al estar elevadas permiten disponer de orejeras en sus 4 vértices, aunque a veces las lleven solo en la parte superior. Se muestran modelos exquisitos en los que se enriquecen con un copete de rica ornamentación. Modelos de taca con acabados dorados y policromados, propios de las capillas sacramentales. En cuanto a su construcción y características, todo es completamente igual a las puertas ya vistas. La terminación de las maderas siempre se realiza a base de pigmentos naturales como nogalinas y anilinas, y posterior acabado con barniz y cera de abeja. Acabado que permite la transpiración de la madera al quedar con el poro abierto y además ofrece el lucimiento natural de la misma, pues resalta el veteado natural. Era frecuente en la época la impregnación de la madera mediante tomate, con la finalidad de acentuar su color original. Como decía antes, abordaré de manera somera los portones de ingreso de calle, los portones de zaguán, los canceles eclesiásticos y algún tipo de ventanas y balconadas. Los portones de ingreso abren las estancias de los edificios religiosos y civiles a la calle de la ciudad. Son de grandes dimensiones, normalmente acordes y proporcionados a los lienzos de fachada que los acogen. Los modelos característicos más frecuentes se presentan con 2 hojas entabladas. Se construyen con un armazón de importantes escuadrillas. La madera usada suele ser de pino para la estructura y caoba para la tablazón. La distribución de la peinacería conforma una retícula rectangular que en la mayoría de los casos en su reverso suele estar moldurada en aristas y a veces con agramilado en su plano. Sobre la cara principal del armazón se asienta la tablazón, normalmente enteriza y directamente fijada mediante clavos que suelen estar revitados por el reverso. Los clavos, generalmente de bronce, en ocasiones presentan algún escudo o figura relacionada con los moradores. En el portón de ingreso de este palacio de Benamejí podemos ver que los clavos llevan representada una barca, anagrama de la Casa de los Bernuy, promotores de tan prestigiosa obra. Otro aspecto a tener en cuenta en estas puertas es la apertura de los llamados postiguillos, muy útiles para la entrada y salida de personas, pues evitan la incomodidad de tener que abrir las pesadas hojas. Merece la pena resaltar el recorte de la tablazón en su parte superior, que se resuelve con finos dibujos mixtilíneos. El sistema de cuergue de las puertas siempre es de punto y bala, consistente en un punto pivotante sobre una piedra denominada tintero, en la parte baja, y en su parte alta una enala apretada en obra o sobre una quicialera. Esta normalmente la conforma la caja umbral, que es una viga cargadero a modo de dintel sobre las puertas. El cierre principal se configura con un elemento de forja, la falleba, auténtica obra de arte por sí misma, en la que los herreros dejaron reflejado tanto su oficio como su buen gusto por el diseño. Un excelente ejemplo lo podemos ver en la falleba del Palacio de Peñaflor. Como siempre, como cierre complementario se utilizan grandes cerrojos, también de forja y con frecuencia adornados con labor de punzonado. Los llamadores, las bocallaves y enalas decorativas alcanzan niveles artísticos acordes al resto del raje. Reproducciones recientes de estos portones por personal foráneo en algún edificio histórico de nuestra ciudad permiten ver las diferencias en los conceptos básicos y de interpretación respecto a nuestra carpintería tradicional exijana. El teñido y acabado se realiza mediante nogalinas, anilinas y aceites protectores de la intemperie. Tenemos un tipo de portón de San Juan de una singularidad exquisita, al que en su día denominé de L invertida. Está constituido por un bastidor que, al igual que en los casos anteriores, puede incorporar orejeras y copete, o bien presentar el marco limpio. En todos los casos es habitual verlos rehundidos sobre el muro y en algunos con un potente recercado compuesto por un conjunto de molduras escalonadas de elegantes líneas. La peculiaridad de esta modalidad es la de llevar 2 laterales en forma de L invertida a los lados del bastidor, tal que su disposición deja un hueco en el centro que acoge un postigo central de 1 o 2 hojas. Todos los elementos son abatibles y utilizan el mismo sistema de cuelgue que hemos visto. Esta solución ingeniosa permite controlar el paso por la puerta para mayores o menores entidades.
El cierre de los laterales se efectúa mediante una media falleba colocada en la parte superior central, a veces acompañada de un pequeño cerrojo y sendos pasadores en la zona baja, y como es natural, ambos están realizados a forja. Los patrones suelen mostrar 3 tipos: portón con armazón y tablazón con clavos de forja o fundición. Pueden llevar orejeras. Como ejemplo tenemos el portón en el zaguán del Palacio de los Duques de Almenara Alta. Una variante de gran estética con trazado de medio punto es el portón situado en el zaguán apeadero del Palacio Tamaría Almagro. Portón con diseño de trazado geométrico, con bastidor de orejera y copete. Un buen ejemplo es el existente en el paso del apeadero al patio, en el Palacio de Santa Illa. Portón con modelo capuchino, que recordemos son las puertas a los rozos, enrazadas a la cara y con el armazón agramelado, que raramente lo vemos. En la terminación se usan los mismos productos y técnicas que las puertas descritas. Los canceles de nuestra ciudad muestran un grandísimo nivel artístico, una exquisita y extensa variedad de modelos y trazados de gran belleza geométrica, sobresaliendo, en mi opinión, el cancel de la iglesia de Santa María. Digamos que son los portones de San Juan de los Templos. Presentan 3 frentes, dos laterales en los que se abren sendos postigos para la entrada y salida de los feligreses, y uno frontal que se divide en 2 hojas y cuya apertura queda reservada para determinados acontecimientos. Se ubica justo tras el portón de ingreso y alejado de este solo lo suficiente para su apertura. Crean un ámbito de transición entre el templo y la calle, aislando el culto de ruidos e inclemencia del tiempo. Con frecuencia presenta en su parte alta huecos en los que se alojan delicadas vidrieras. Las plantas de estos canceles se muestran rectangulares como los de la iglesia de Santo Domingo San Francisco, semicirculares, caso de Santa María, y trapezoidales como apreciamos en los canceles de la iglesia del Carmen o la Merced. Los cerramientos del techo los encontramos planos y cupuliformes. En ellos predominan los trazados de lacería. La decoración en los canceles es muy variopinta, luciendo soluciones de trazado geométrico interesantísimos. Y vuelvo a resaltar el trazado y ejecución magistral del cancel de la parroquia de Santa María Nuestra Señora, obra singular del artista Juan Antonio Rodríguez. El sistema de cuelgue del conjunto se materializa por medio de fuertes bisagras de forja y los cierres con fallebas y fraileros de la misma procedencia. El acabado aplicado es el propio para interior en la época. Ahora es el turno de las ventanas y balconadas. Se trata de unos cerramientos de hueco muy específicos en los que convive una doble carpintería. La primera la denominamos de choque, ya que es la que se presenta al exterior y sufre las inclemencias del tiempo. Consiste en un bastidor y 2 hojas de balcón normalizada, que se estructura con un zócalo de tableros fresados en la zona baja, y el resto repartido en varios huecos acristalados. Inmediatamente detrás de ella se coloca una segunda carpintería, formada por un bastidor y 2 hojas de cuidado de diseño y funcionalidad. Son semejantes al modelo de puertas capuchinas, de características ya vistas, pero con la variante de llevar postiguillos con recortes mixtilíneos en sus caberos, y formando un único plano con las puertas. Esta solución permite un aislamiento muy eficiente, ya que deja una cámara aislante entre los cerramientos. Por otro lado, también permite el lucimiento de los huecos en todas las variables de apertura de la hoja. Excelente muestra de ella la tenemos en todos los huecos de la fachada principal de este Palacio de Benamejí. Para el cuelgue y apertura se siguen usando los diferentes elementos de forja característicos: nudos, fallebas, cerrojos, aldabas, etc. El tratamiento de acabado se repite con las nogalinas, anilinas y aceite. El último punto que comentaré de modo muy superficial trata sobre las importantes armaduras de cubrición. Hablamos de la carpintería de lo blanco de Armagh. Carpintería que, como decíamos al principio, realiza entre otros trabajos estructuras planas y espaciales destinadas a la cubrición de espacios y edificios. Todo este campo es común para cualquiera de las armaduras existentes que cubren los techos de nuestra ciudad. En cualquiera de ellas se podría hacer un estudio pormenorizado y descriptivo, entrando en todas las características formales, constructivas, funcionales y decorativas.
Varios destacados autores a lo largo del siglo XVII y XVIII han dejado tratados donde se recogen las recetas para la ejecución de esta tipología de carpintería. Entre ellos se encuentra el tratado de Diego López de Arenas, de Fray Andrés de San Miguel, el de Fray Lorenzo de San Nicolás, el de Rodrigo Álvarez y el de García Berruguilla. Todos ellos describen y dictan las reglas necesarias para el trazado, montea y ejecución de los distintos tipos de armaduras y artesonados. Los precursores de estos tratados fueron el fraile carmelita Fray Andrés de San Miguel y nuestro vecino Diego López de Arenas, natural de Marchena, carpintero que llegó a ejercer cargo de alcalde de Alarife de Sevilla. Destacan trabajos importantes entre sus obras que han llegado a nuestros días, como pueden ser las techumbres de la iglesia de Mairena del Alcor, pero las consideradas quizás más importantes son el conjunto de obras y techumbres ejecutadas en el convento de Santa Paula de Sevilla. Realizó una gran labor de investigación teórica y práctica sobre el oficio a lo largo de su vida profesional, que en el transcurso del tiempo se convirtió en su tratado de carpintería de lo blanco, bajo el título Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de Alarife. El resto de los tratados están basados en los autores anteriores, aunque existe discrepancia para algunos estudiosos. Tras un análisis pormenorizado de todos y cada uno de ellos, se evidencia claramente el origen de los escritos. No por ello, todos los tratadistas amplían y enriquecen los conocimientos en sus textos. En fechas más próximas, años 80 del pasado siglo, el eminente arquitecto doctor don Enrique Nuere Matauco ha llevado a cabo una ingente tarea de recopilación, análisis y transcripción de todo el material citado, siendo uno de los máximos representantes en esta especialidad a nivel internacional. Hablar de todo el conocimiento generado en la carpintería de lo blanco, de tipos y clasificación de armaduras, de su construcción, de útiles, cómo eran los cartabones de armadura, de la utilización de este sistema tan simple y a la vez tan complejo, así como de la lacería con todas sus recetas, tanto de diseño como de cartabones de lazo. Debido a su extensión y complejidad resulta imposible, por lo que conviene estudiarlo a fondo en otra oportunidad. Por último, terminaré mi exposición con unas palabras de mi profesor y maestro preciadísimo, el mencionado don Enrique Nuere, en su discurso de ingreso en la Real Academia San Fernando de Bellas Artes de Madrid. Dice así: es normal que juzguemos la importancia de cada oficio por el trabajo que realiza, pero menospreciaremos el de los carpinteros medievales si lo juzgásemos por el trabajo que se hace en nuestros días. Y yo añadiría que también menospreciaremos a los carpinteros del siglo XVIII. Toca reflexionar. Muchas gracias. Pues solo nos queda felicitar a don Miguel Ángel Balmaceda por esta magnífica conferencia tan exhaustiva sobre la carpintería de lo blanco, sobre la que tanto hemos aprendido. Nos sorprende ese trazado geométrico y esa maravilla de la geometría llevada a la carpintería de lo blanco. Y le he prometido a don Miguel Ángel Balmaceda que tengo que pasarme por su carpintería para ver de su mano los trazados con el cartabón, que convierten un octógono regular en un enjambre de lacería y de trazado maravilloso. Muchas gracias por tu conferencia y se levanta la sesión.